Os he hablado de cláusula suelo, de gastos hipotecarios, de interés de demora, de comisión de apertura, de vencimiento anticipado, de redondeo, de base de cálculo 365/360, de comisión por reclamación de posiciones deudoras, y no sé si de alguna más, tendría que revisarlo. Todas ellas cláusulas que se han declarado abusivas y que se incluyen en multitud de contratos, a veces juntas, a veces no, pero que también se incluyen en préstamos hipotecarios. Un contrato que, siendo uno de los contratos, si no el contrato más importante que firmamos cualquier ciudadano a lo largo de su vida, no solo por su importe, sino por el tiempo que vamos a estar vinculándonos, pues sería de agradecer que tuviera las menos cláusulas abusivas posibles, a ser posible, ninguna. Pero ya veis que por ahora, durante años, esto no ha sido así, y se han incluido al menos una, aunque diría que normalmente más de una, en prácticamente la totalidad de los préstamos hipotecarios. Uno de los bancos que más cláusulas de este tipo suelen incluir es Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI. Una hipoteca de este banco suele tener el abanico más amplio de cláusulas abusivas, y hoy voy a hablar de una más, una cláusula de la que aún no he hablado hasta ahora, pero que genera unos perjuicios muy importantes y que, si tienes una hipoteca de este banco, muy probablemente la tengas incluida. Se trata del pacto de anatocismo. Pero antes de explicarte qué es esto del anatocismo, qué efectos produce, te voy a recordar la opción que te sigo dando de concertar una consulta gratuita conmigo por videoconferencia, para lo que tan solo tienes que reservar cuándo quieres tener esa consulta, en la que hablar de tu hipoteca, tu tarjeta de crédito, si te han incluido en un fichero de morosos, entrando en el enlace que te dejo en la descripción. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Jurisfirma Abogados. Como he dicho al comienzo, en las casi 200 grabaciones que he publicado ya, si de algo os he hablado es de cláusulas abusivas, sobre todo en los préstamos hipotecarios. Pero de todas las que ya os he hablado hasta ahora, no os he hablado aún de la cláusula de anatocismo. Esta cláusula lo que busca es capitalizar los intereses. ¿Qué significa esto? Pues, simplificando, significa que los intereses no pagados se suman al capital, lo que hace que el capital que se debe al banco aumente y que además genere más intereses. Esto puede implicar que, tras el paso del tiempo y de pagar religiosamente todas las cuotas, no solo no se haya minorado la deuda, sino que ésta incluso haya aumentado. Si me has escuchado hablar de las famosas tarjetas revolving, o si incluso has sufrido alguna de estas tarjetas, sabrás ya de lo que te hablo. En este tipo de contratos, de tarjetas de crédito bajo la modalidad revolving, el gran perjuicio estaba en el establecimiento de este pacto de anatocismo, lo que, unido a unos tipos de interés altísimos, hacía que, cuando se limitaba el importe de la cuota, ésta no cubriera la totalidad de los intereses que se habían generado, de forma que todo lo que faltaba por pagar se sumaba al capital dispuesto. Y ese nuevo capital, que ahora había aumentado con esos intereses, es el que iba a servir para calcular los nuevos intereses del mes siguiente. De esta forma nos encontramos con unos intereses que van a servir para generar nuevos intereses. Ese motivo es el que hace que en estos contratos de tarjeta revolving pasen los años y, pese a no dejar de pagar, la deuda no solo no baje, sino que incluso siga subiendo. Pues si ya es preocupante que esto pueda ocurrir con la financiación de las compras más cotidianas, que muy a menudo son las que la gente paga con este tipo de tarjetas, más aún es que esto ocurra con la financiación más importante a la que se ata cualquier consumidor, la que se emplea para adquirir su propia vivienda. En este caso, el modo de funcionamiento de esta cláusula es muy similar al que te he contado de las tarjetas revolving. Por poner un ejemplo de esa entidad que he nombrado antes, lo que se establece en estos contratos de préstamo es un sistema de amortización a interés variable, pero con una particularidad que voy a intentar explicar para que se entienda. Este tipo de contratos, como la mayoría, se establece a interés variable, lo que significa que se tiene que calcular la cantidad que se va a pagar cada mes de intereses y lo que se va a amortizar del saldo en función de un índice de referencia y un diferencial, lo que determina el tipo de interés. En estos préstamos, además, suele establecerse el IRPH, que ya conocemos lo que implica. De esta forma, cada periodo tendremos que calcular la cuota en orden a ese tipo de interés que sea aplicable. Sin embargo,
Previamente se establece que durante un determinado periodo de tiempo, normalmente hablamos de los primeros 3 o 4 años, con independencia de cuál sería esa cuota que habría que pagar, el contrato ya fija el importe de la cuota. Pero voy a ponerte un ejemplo real, que siempre es más fácil de entender. En este caso es un préstamo de 250.000 euros a pagar en 30 años, en el que en cada revisión se aplicará como tipo de interés la suma del IRPH cajas y un diferencial, en este caso del 0,30. Esto significaría, según la fecha en que se dio este préstamo, pues que cuando comienza el periodo variable en el que el IRPH se situó en el 6%, la cuota tendría que ser de más de 1.500 euros. Y de esos 1.555 euros, para ser exactos, 1.311 serían intereses y tan solo 244 serían amortización. Sin embargo, en el contrato se limitaba esa primera cuota variable a 1.160 euros. Esto puede parecer muy bien porque se va a pagar menos, pero la trampa está en que esos 1.160 euros no alcanzan a cubrir los intereses, que eran 1.311, por lo que esa diferencia de unos 150 euros que no se llega a pagar se va a sumar al capital prestado, de forma que ya no se deberían 250.000 euros, sino 250.150 euros. Si esto que ocurre en el primer mes se prolonga, como se establece en este caso, durante los 3 primeros años y tuviéramos un tipo de interés similar, nos encontraríamos con que tras haber pagado en esos 3 primeros años un total de casi 42.000 euros, la deuda no solo no habría bajado un céntimo, sino que habría aumentado en casi 6.000 euros. Y esos 6.000 euros más también se tendrían en cuenta para generar los intereses de las siguientes cuotas. Esto es lo que ocurre en estos préstamos. Se determina cuál va a ser el valor de la cuota con total independencia del tipo de interés, de forma que si el tipo que corresponde es bajo, de forma que la cuota que se fija es menor a la que resultaría de aplicar ese tipo de interés, se estaría amortizando capital de más, serían como amortizaciones anticipadas. Pero si es alto y la cuota que se ha fijado no cubre los intereses, iremos aumentando el capital. Se estarían capitalizando intereses, con lo que conlleva que los intereses generen más intereses. Y esto es lo que se llama anatocismo. ¿Es válido este pacto? Bueno, el anatocismo no es ni mucho menos ilegal. Es perfectamente válido un pacto de este tipo. En nuestra legislación se prevén tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Por tanto, aunque hay quienes lo defienden y también quienes lo rechazan, es evidente que es un tipo de pacto totalmente válido. El problema no está tanto en que sea válido establecer este tipo de pacto, sino en el modo en que se incluye en un contrato con un consumidor. Algo que no es nuevo porque es lo que ocurre en la mayoría de los casos. No es ilegal establecer un mínimo al tipo de interés, es decir, establecer una cláusula suelo. El problema es el modo en que se incluye en el contrato. El problema está en comprobar qué información se dio cuando se incluyó, de forma que se pueda concluir que el consumidor conocía realmente esa cláusula y todo lo que implica esa cláusula. Pues lo mismo podemos decir aquí. No es ilegal establecer que los intereses no pagados se puedan capitalizar. Es decir, no es ilegal el anatocismo. El problema está en el modo en que se incluye en el contrato, que habrá que comprobar si con la información que se dio el consumidor era consciente realmente de lo que implica tener ese pacto en su escritura. Que se pueda concluir que el consumidor conocía realmente esa cláusula y todo lo que implica esa cláusula. En definitiva, el problema está en que debe incluirse de forma transparente. Y ahí está la cuestión, ni más ni menos. Espero haber sabido explicar qué es esto del anatocismo y que se haya entendido y que te haya podido parecer interesante. Dicho esto, te animo a que le des a me gusta, que compartas esta grabación, pongas un buen comentario y que incluso te suscribas al canal si aún no lo has hecho y le des a la campanita. Y para acabar, también te digo cómo te puedes poner en contacto conmigo, bien a través del correo electrónico info@iurisfirma.es o a través del formulario que puedes encontrar en la web del despacho iurisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.